Bienvenidos a un episodio más de Hablamos de Surf. Hoy, como os dais cuenta, no tenemos invitado, sino que vamos a hablar de tablas. ¿Qué tabla elegir en cada momento? ¿Qué tabla elegir en cada nivel? ¿O para qué tipo de olas? ¿Qué tabla elegir? Como os dije al principio, en el episodio de presentación, tendremos episodios y capítulos de Hablamos de Surf, en los cuales hablaremos de técnica, en este caso de tablas, de entrenamientos, que nos hará más ameno y que no sea siempre entrevistas puras y duras. Bueno, como todos sabemos, el nivel empieza desde cero, en esa escuela que practicamos con un corcho, y el error más común es que cuando termino esa semana de entrenamiento, de clase de iniciación, pasamos y voy a la tienda y me quiero comprar una tabla que le he visto al chaval que surfea de lujo, que le he visto en la playa, que se hace maniobras, que no sé qué. Entonces, es el error más común que cometemos. Por suerte, en los últimos tiempos esa dinámica ha cambiado un poquito porque se han puesto un poco de moda más esas tablas con un poquito más de volumen que nos ayuda a avanzar, pero todavía hay gente que comete ese error de ir a la tienda y querer comprarse esa tablita de pincho de fibra con un tamaño pequeño simplemente porque me gusta el color, me gusta la forma, y mi recomendación es que debemos seguir todavía un tiempo más con estas tablas de corcho. ¿Por qué hablo de estas tablas de corcho? Primero, estas tablas tienen un área más ancha de lo normal, un grosor bastante significativo para que nos ayude tanto en la remada para coger esas olas como en la puesta en pie. Si nos damos cuenta, desde el vídeo no sé si se notará, pero son materiales blanditos que nos evitan que nos hagamos lesiones, ya que en estas primeras etapas nos caemos mucho, caemos de formas muy extrañas. Yo con el tiempo que llevo dando clases en las escuelas he visto caerse gente de todo tipo de formas. Entonces esto nos ayuda a evitar lesiones. Están enteras diseñadas para eso. O sea, esta marca tiene refuerzos tanto en la cola como en la punta. Las quillas son súper blanditas, no nos van a hacer cortes agresivos ya que no tienen un filo como puede tener unas quillas ya más de performance, más de avanzados. Y luego tiene eso, no tengo que echar parafina, no tengo que tener cuidado de si la golpeo. En fin, tablas diseñadas para iniciación. Iniciación no significa esa semana de curso de iniciación. Iniciación significa hasta que comienzo a ir a las paredes, hasta que comienzo a dirigir la tabla hacia un lado o hacia otro. ¿Cuál sería el siguiente nivel? Cuando dejamos esta tabla de lado y pasamos a buscar otra tabla, lo primero, buscar a alguien que nos dé ese consejo. Y no me vale buscar en internet qué es lo que yo sé, qué es lo que yo hago, porque en internet o en tiendas de estas de online nos van a vender lo que ellos quieren. Nos van a vender esa tabla que a ellos les sale más rentable o ese modelo que en ese momento está de moda. Lo más lógico es pasar a una tabla con algo menos de volumen, algo menos de tamaño, pero que no haya un cambio radical. No puedo pasar de esto a esto, ¿vale? Lo ideal es pasar de esto, que en este caso es un 7 pies tiene 49 litros, pasar a algo estilo a esto. Es una tabla de transición que veréis a muchos surfistas que saben surfear con ellas, y son tablas que a mí me encantan para días que está planito, que son olas que no tienen fuerza, porque ya veis, sigue teniendo bastante volumen, es bastante anchita y muy plana y nos va a dar esa sensación de control sobre la tabla. ¿Qué pasa en estas tablas? Pues que ya son más duras, son más trabajadas los cantos, ya podemos ir, como os hemos dicho, pasamos de la tabla de iniciación a una tabla más profesional, más de avanzado,
cuando empezamos a ir a las paredes, entonces necesitamos que tengan unos cantos más trabajados que nos puedan ayudar a hacer esa línea hacia la pared. Y luego ya pasamos a quillas un poquito más profesionales. En este caso mantenemos esas quillas blanditas porque seguimos en ese nivel en que me puedo caer y me puedo dañar. Entonces es recomendable tener este tipo de quillas. No vamos a notar diferencias si ponemos estas a unas de fibra de carbono o de tal tamaño, menos tamaño. Con lo cual, mi consejo, mantenernos en esta tabla durante por lo menos 6 meses, un año, año y medio. No hay un tiempo exacto en el de evolución, ya que si yo voy todos los días a la playa, evolucionaré muy rápido. Si voy un día a la semana, evolucionaré más lento. Entonces, hasta que yo me sienta cómodo o vea un límite en mi surfing. Que esta tabla nos lo va a dar ¿en qué? En que con ella no puedo ir a coger olas verticales. Por ejemplo, no puedo irme a coger tubos, ya que es una tabla, como os he dicho, para olas más planitas, olas de playa, con lo cual necesitaré otro tipo de tabla para ese tipo de olas. Pero ¿cuándo voy a ir a ese tipo de olas? Cuando tenga un nivel apto para ellas. Yo, que surfeo hace muchos años, veo gente metida en playas, en olas, que no son para ese nivel. Y es un punto muy importante que desde las escuelas, desde los centros de entrenamiento de surf, debemos enseñar. No puedo ir al Brusco, que todo el mundo conoce esa ola, cómo es, todo el mundo sabe que es una ola tubular, que es una ola potente, pero ¿qué tiene el Brusco? Que si yo me abro, yo me voy 300 metros hacia Algueras, hacia la playa, puedo entrar perfectamente sin pinchar grandes olas, sin... ¿Qué ocurre cuando llego a ese pico y viene una serie más grande? Que no sé estar en el sitio. Con lo cual, por favor, desde aquí os recomendamos que entremos en playas acorde a vuestro nivel. Luego, volviendo al tema de las tablas. Para mí es una tabla que debemos tener todos en nuestro Quiver, porque es una tabla que nos da para mejorar posicionamiento, postural, todo el tema de corrección de la base, que luego nos va a ayudar en nuestro surfing. Ya tengamos un gran nivel o un nivel intermedio o un nivel de iniciación avanzado. En el de iniciación avanzado nos va a servir para mejorar nuestra remada, para mejorar nuestra posición en el pico, para coger cantidad de olas, ya que tenemos un gran volumen y vamos a poder coger muchas olas, que es lo ideal cuando estamos en un nivel de iniciación. Coger muchas olas, contra más olas coja, más practico. ¿Qué tengo que practicar? Puesta en pie, ir a la pared. Pues entonces necesito esta tabla. Cuando ya hemos pasado de ese nivel, cuando ya tenemos el siguiente nivel que empiezo a hacer maniobras, y ya no te hablo de maniobras redonditas, un carving, un cutback, porque con esta tabla es lo que vamos a llegar a conseguir, hacer esos giros más redondos, más de subir al labio, girar suave, posición, vuelta a la pared. Yo estoy hablando ya de maniobras más radicales, un tail slide, un tail out, un re-entry. Todas esas maniobras vamos a llegar a hacerlas cuando tengamos un nivel más alto, el siguiente nivel. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Dejar esta tabla en nuestro Quiver, no la vamos a quitar porque nos va a servir para esos días de olas planitas. Te traigo la solución para ese problema que tienes en tu surfing. Seguramente estés atascado en un punto desde hace mucho tiempo y no sabes cómo avanzar. La solución, videoanálisis. Nosotros en ITA tenemos ese servicio que consiste en ir a la playa contigo, grabar toda la sesión y luego a partir de ahí con esos vídeos trabajamos en la corrección. ¿Qué servicios ofrecemos? Pues entrenamientos semanales en los cuales tú tienes una cuota mensual, depende de los días que quieras venir a entrenar, y a partir de ahí todos los vídeos se envían después de cada sesión, hacemos una videocorrección semanal, quincenal o mensual, depende del nivel que tengas. También hay otros servicios, como tú estás de vacaciones y en Cantabria y quieres venir a entrenar con nosotros, nos llamas, concertamos una cita, una clase privada, en la cual estás tú solo con un entrenador que te graba
que te analiza y te envía al final de la sesión un informe en PDF donde tienes las cosas que haces bien, las cosas que debes de mejorar e incluso ejercicios que debes hacer en casa para poder mejorar esas cosas que estás atascado. Y de este tipo de tablas pasamos a este otro tipo. Como ya se observa, no sé si se verá en la cámara, pero es más estrecha, más fina, menos litros. Y esto nos exige mayor esfuerzo. Este tipo de tablas se llaman tablas de performance, tablas de alto rendimiento, que se utilizan cuando ya tenemos un nivel avanzado. No puedo pasar a esta tabla desde un corchopan a esto, que se ha hecho durante muchos años, como he dicho antes. Por suerte ya no pasa tanto, pero lo único que nos va a llevar es a la frustración. ¿Por qué? Este tipo de tablas tienen una mayor exigencia por parte del surfista. Ya no tenemos tanta ayuda de los litros, del tamaño de la tabla, sino que somos nosotros los que tenemos que imprimir todo el ejercicio sobre ello, ¿vale? En este caso ya no vamos a hablar tanto de para qué se usan, porque obviamente, hablando de alto rendimiento, se utilizan para surfear olas con mayor exigencia, hacer maniobras más radicales, más difíciles. Lo que sí quiero hablaros es del tipo de tablas que elegir para cada tipo de baño. Ya hemos hablado en la anterior tabla de que olas planitas, olas pequeñas sin fuerza, olas de playa, vamos a tener en nuestro Keeper la anterior tabla que, aunque sea una tabla intermedia, nos sirve para los surfistas que tenemos un mayor nivel, para aprovechar esos días de olas más exigentes en cuanto a físico, más exigentes en cuanto a que no tienen fuerza. Luego tenemos dos tipos de tabla que a mí me gusta tener en mi Keeper. Hablamos de una tabla para olas más verticales, con colita más estrecha, en este caso es una cola redonda. Podemos tener un pintail, que el pintail es una cola más cerrada para que agarre más en esas olas verticales. Se utiliza más para olas de tubo, más olas tipo point break. Y luego tenemos tablas, que es la que más vamos a utilizar en playas, en olas flojitas, que es este tipo de tablas. Sigue siendo una tabla de alto rendimiento, pero es más anchita en la zona del medio, que en este caso es una tabla con cola fish, ¿vale? Que nos da más anchura en la parte de atrás, más flotabilidad para esas olas que son un poquito más grandes y podemos hacer esas maniobras, nos ayuda, ¿vale? Porque flota más y luego nos ayuda en la remada con esta anchura. También es una tabla de epoxi. El epoxi flota más. Yo cuando compro este tipo de tablas para olas o días más flojitos, busco que sean de epoxi. Me encanta este tipo de cola, pero que sean anchitas lo que es en el lomo. Y esto nos va a dar lo que nos da muy parecido la tabla rosita que os hemos enseñado antes, que es mayor remada, menor exigencia en la puesta en pie, y es una tabla también que me gusta mucho que tengan mis alumnos en los entrenamientos, ya que los que tienen más nivel y tienen su Keeper de tablas para competir, para depender del día, es una tabla que tenemos que tener, como os he dicho, pero en ese nivel de los niños en los cuales pasan de la tabla más grandota a una tabla más pequeña, sobre todo a los niños que todavía no tienen esa capacidad de remada, les ayuda mucho a coger las olas y sobre todo en la puesta en pie, ya que la base es más ancha. Poco más que decir. Obviamente cada uno tenemos nuestras manías, tenemos nuestras tablas, nuestras formas más que nos gustan más, que nos gustan menos, con la redonda, con la cuadrada. Ese es un dilema que en todas las playas todos los surfistas tendremos. Hay algunos que les gusta la cola redonda, hay otros que no.
Eso es para gustos. Lo importante es que cada uno estemos cómodo en el agua, con nuestra tabla, porque muchas veces elegir una tabla que te va bien te cambia tu surfing. El otro día lo hablaba con un compañero saliendo del agua, que hay días que tiene mucho feeling con su tabla y hay días que no. A mí me ha pasado con tablas, coger el primer día, probarla y sentir que es una tabla que me va, que es una bomba, y hay otras tablas que las he cogido y las he tenido que vender en el segundo baño, porque no tenía nada de feeling con ellas, no me gustaba, no me iba, había algo que no me encajaba en mi surfing. No podemos comprar una tabla porque un surfista profesional o una marca nos diga que es para esto o es para esto otro. Mi recomendación es que tengáis vuestro propio criterio a la hora de elegir vuestras tablas. O sea, porque Kelly Slater venda una tabla que él surfea en pipeline no nos va a servir a nosotros para surfear olas de tubos. Entonces, tenemos que tener esa visión y saber elegir nuestra tabla. Porque una tabla mal elegida lo que nos puede dar es un retroceso en nuestro surfing. A mí me ha pasado, a todo el mundo me imagino que le haya pasado, que ha tenido esa tabla que no le iba y que encima le ha hecho empeorar su surfing. Y al contrario, todos hemos tenido esa tabla mágica que conservamos, que no queremos quitar, incluso no queremos cambiar por el mismo modelo, mismos litros, mismo todo, porque es esa tabla la que nos va. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, diferente en cuanto a estructura, diferente a todo. Habrá de estos, habrá con expertos. En mi caso os he hablado un poco desde mi experiencia. Seguramente habrá cosas que no estéis de acuerdo conmigo, seguramente habrá cosas que incluso haya dicho mal y haya gente que me corrija. Si es así, por favor, podéis dejar un comentario con vuestra opinión, con lo que opináis sobre lo que yo os he comentado y si os ha gustado este tipo de episodio. Obviamente, la esencia de Hablamos de Surf es hablar con gente que nos cuente sus experiencias, su vida relacionada con el mar, pero quería también tener este tipo de entrevistas, este tipo de episodios, para que todos aprendamos un poco. Hemos tenido shapers, hemos tenido gente que tiene su propia empresa de tablas, surfistas, y tendremos todo tipo de gente de este mundo e iremos recopilando información. ¿Qué es la idea de Hablamos de Surf? Y hasta aquí el episodio. Si te ha gustado, dale like, dale a seguir, activa la campanita y, como os he dicho, dejarme un comentario y nos vemos en el agua, chicos.